Bueno, como hemos dicho, noche histórica, un gran honor como periodista, como comunicador de este momento que estamos viviendo. El doctor Luis Alberto Lacalle está con nosotros, como ya hemos anunciado, es presidente de Uruguay, el doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, el ingeniero Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y el doctor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica. Es un gran honor. Doctor Lacalle. Sí, señor. Vamos a comenzar con esta parte introductoria con la visión que usted tiene de la situación venezolana desde el punto de vista regional. Se ha criticado que se invocó la Carta de Lima, pero no se aplicó, y las diferentes opciones han ido siendo inefectivas según algunos críticos. ¿Cómo ve esta situación con Venezuela proyectándose en la región? Antes que nada, déjeme decirle que lo de Venezuela es la tormenta perfecta. Es decir, pocas veces se ha dado que una crisis en un país tenga todos los aspectos. Aspecto de hambre y decadencia de la economía, inflación a niveles dignos de Zimbabue, destrucción del sistema de atención médica y por lo tanto muertes por falta de medicamentos, represión política, desconocimiento de la soberanía popular cuando la misma se ha expresado y, no olvidarlo, intervención cubana desde hace más de 10, 15 años. Es decir, Venezuela es un país ya hoy intervenido con la presencia de 15, 20 mil, no se sabe exactamente, pero que están ubicados en los lugares claves, la inteligencia, la migración, la aduana, etcétera, etcétera. Es decir, que América, que ha vivido circunstancias complicadas, se encuentra ante una que no podemos analizar porque no tiene antecedentes. Entonces, si partimos de la base de que tiene una excepcionalidad esta crisis, usted habrá visto que se ha tratado todo lo que se ha podido. Se ha operado a través de la Carta Americana en la OEA, se ha operado a través del Grupo de Lima, los socios del Mercosur de Venezuela, algunos han tratado, no mi país, el gobierno de mi país está muy jugado con Maduro y con el régimen. Yo creo que no hay ámbito en el cual no se haya ensayado usar las competencias de ese ámbito. Doctor Pastrana, estamos hablando de Venezuela. Usted ha hecho declaraciones importantes en las últimas horas, una de ellas de que hay un tal Ulises, que no es el de la mitología griega, que quiere modificarle la salud a María Corina Machado. Y acabar con su salud. Acabar con su salud. Y por otra parte está el tema de que usted compara a Nicolás Maduro con Pablo Escobar. Con mi secuestrador. A ver, Oscar, dos cosas que es importante. El tema de Ulises, ayer tuvimos conocimiento de que un esbirro cubano, como tuve oportunidad de ponerlo en mi tuit, era el encargado de hacer un atentado a María Corina Machado, un atentado que iba a presentarse como un accidente. Todos conocemos cuál es la posición de María Corina frente a un no diálogo en Venezuela. María Corina es una piedra en el zapato para algunos miembros de la oposición, pero fundamentalmente para el gobierno, y por este motivo nosotros sacamos a la luz pública esta posibilidad de un atentado a María Corina. Aquí hay dos cosas, Oscar, que es importante. Se conoce ya el nombre del comisario encargado del manejo de todos estos operativos. Pero hoy ya se conoció algo que es muy interesante. Uno, que Ulises no es una persona. Ulises es el nombre que se le da a una organización encargada de hacer este tipo de atentados frente a los distintos miembros de la oposición o a la gente que no esté de acuerdo con el gobierno de Maduro. E inclusive ya se tiene el nombre de la persona que supuestamente iba a hacer el atentado a María Corina. Entonces aquí hay un hecho que ya lo que estamos viendo, este tema de presentar a los opositores muertos en accidentes, tenemos a Fernando Albán, el concejal que hace tan solo unos días lo presentan como si se hubiera suicidado cuando sabemos que fue que lo masacraron. Pero en el caso de María Corina no sería el equivalente al de las hermanas Mirabal en la República Dominicana o Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua. Más que crimen cuando el Metrallor de Lyon... Popayán.
Osvaldo Payá, pero el Mitrallor de León, cuando dicen esto más que un crimen es una estupidez, ¿no sería un detonante atentar contra María Corina? Pero por eso había que denunciarlo, Oscar, porque si no lo denunciamos se va a presentar y posiblemente nos hubiera, para algunos, para nosotros sabríamos que no fue un accidente, sino claramente que es un atentado hecho o perpetrado por el gobierno. Y segundo, aquí hay un hecho muy importante. Adicionalmente a lo que ha dicho el presidente Lacalle, yo anoto un tema, porque Venezuela hoy es una amenaza regional y mundial. Y hoy así hay una comparación, Oscar, porque creo que además nosotros como periodistas vamos a tener que cambiar nuestro lenguaje, nuestro léxico. Una cosa es el narcoestado. El narcoestado, como nos tocó sufrirlo a nosotros los colombianos en carne propia, era como el narcotráfico quería permear las instituciones, como el narcotráfico quería permear la política, corrompía a la policía, buscaba corromper al ejército, asesinar a los periodistas que no estaban de acuerdo, a los políticos que no estaban de acuerdo, a secuestrar a los políticos que no estaban de acuerdo, y eso buscaba era permearlo. Pero de ese lado la sociedad colombiana, 99.9%, combatimos el narcotráfico y acabamos con los carteles de Cali y Medellín. ¿Qué pasa en Venezuela? No lo podemos denominar, Oscar, un narcoestado. Hay que denominarlo es un estado narco. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Estado es el que está a disposición del narcotráfico. La familia presidencial en Nueva York, presa por narcotráfico. Tarek El Alzam, ex vicepresidente de Venezuela, jefe del cartel de los soles. El presidente de la ilegítima Asamblea Constitucional de Venezuela, Diosdado Cabello, jefe del cartel de los soles. Y por lo tanto, buena parte de las Fuerzas Armadas venezolanas están contaminadas con el narcotráfico. ¿Cuál es el propósito de Nicolás Maduro? Precisamente desestabilizar a Colombia. Hoy, cuando Juan Manuel Santos le entrega a las FARC la fumigación, pasamos de 40.000 hectáreas a 250.000 hectáreas de coca sembradas en el país. Ese es el legado de Juan Manuel Santos, violencia y narcotráfico. Y por eso tenemos que estar muy atentos a esa intervención venezolana. Ingeniero Jorge Tuto Quiroga, su opinión sobre esta situación regional tan difícil. Venezuela, Oscar, es la tragedia más grande de la historia contemporánea porque en el país más rico de las Américas han aplicado lo que decía Churchill en reverso. Nunca un régimen con tanto tiempo, tanto poder y tanto dinero ha demolido tanto la economía, causando una catástrofe humanitaria, una debacle económica y desatado una represión autoritaria sin parangón en la historia reciente de América Latina. Y lamentablemente porque se casa la tecnología cubana, el know-how cubano, con el how to pay, la petrochequera venezolana, se extiende en el hemisferio. Decías al principio que ha fracasado. Quiero decirte que ha habido cambios. El 2013 hasta el 2012, este proyecto era mayoría en la OEA. Tenía el manejo de la organización con una Secretaría General insulsa, con doble S y no solamente S y Z. Tenía el dominio del hemisferio. Ahora ha cambiado, hay un secretario general que lucha por la democracia, hay una coalición de países que condenan y repudian los abusos. Sé que los tiempos diplomáticos cabalgan mucho más lentamente que la necesidad de un pueblo que se muere de hambre bajo una represión nunca antes vista. Y estamos llegando a meses críticos, Oscar, porque hay un proyecto en curso de hacer las 4 Cubas 2020. La original de la isla, cuasi nonagenaria, gerontocrática, dictatorial, llevan más años gobernando que yo viviendo, los señores de Cuba, y que quieren instalar el régimen, replicarlo en Venezuela, en Nicaragua y vía la reelección perpetua como derecho humano en Bolivia. Y eso es lo que debemos combatir si queremos democracia y libertad. Justamente hablando de Nicaragua y Centroamérica, presidente Miguel Ángel Rodríguez, ¿cómo ven ustedes desde Costa Rica este deterioro y estos éxodos? Entramos en el tema de los éxodos. Hay un éxodo de Venezuela, hay un éxodo de Nicaragua y ahora hay un éxodo que viene para acá, para Estados Unidos, de toda Centroamérica. ¿Cómo están ustedes visualizando esto y planteando las opciones dentro de Costa Rica? Oscar, evidentemente primero con mucha preocupación y dolor. Preocupación porque es un problema serio y complicado. Dolor porque hay un drama humano que está detrás de esto. Un éxodo de personas que se van de un país a la fuerza es el dolor de familias que se separan, es la pérdida de las raíces, es la búsqueda de la sobrevivencia en condiciones sumamente difíciles. Ahí hay un problema de dolor humano que nunca podemos dejar de lado en cada una de estas circunstancias. Enorme preocupación porque representa que nuestro continente, después de la linda época de la ola democrática de los 80s, a final
del siglo XX, en que de 3 democracias funcionales pasamos a que solo Cuba no era democracia cuando empezó este siglo XXI, pues nos encontramos que ahora de nuevo estamos en peligro de perder el camino, la ruta. Un mundo en el cual el Occidente ha ido perdiendo su aprecio por la democracia, por las élites, por los hechos, en el cual convivimos en una situación de un relativismo demasiado fuerte, con un gran escepticismo sobre las cosas, con mucho resentimiento de algunos grupos, lo que es un caldo de cultivo complicado. Nicaragua, desdichadamente, es un caso en el cual un gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo viene desde que empezaron esta segunda época haciendo cambios para reelegirse, como se ha hecho cada vez que se quieren en estos países montar un sistema dictatorial, un sistema que respeta el Estado de Derecho, la división de poderes, que después viene con un sistema de quitarle a la oposición la representatividad de los partidos, que después le quita las credenciales a un grupo de congresistas y que evidentemente significa que la democracia está ahí ahora con una violencia terrible contra su gente, realmente sufriendo mucho. Tenemos que ir a una breve pausa. Continuamos con el presidente Luis Alberto Lacalle y otro de los temas, además que él quiere agregar algo más a lo que decía el presidente Rodríguez, y es el tema de las elecciones en Brasil. En este programa histórico esta noche, donde 4 presidentes de Latinoamérica están en la televisión en español en los Estados Unidos. Regresamos de inmediato. Presidente Luis Alberto Lacalle, vamos a hablar un poco... No, ¿sabe qué? Sí. Justamente, discúlpeme, Sí. porque yo durante esta reunión que hemos tenido sobre Venezuela en el Dade College, Miami-Dade College. Miami-Dade College, durante Le enviamos un todo el saludo día al de doctor hoy, Eduardo realmente Padrón. fue un placer. Surgió de los que saben más del tema Venezuela, que no soy yo, por cierto, sino ellos, la fecha del 10 de enero. Y a mí me pareció muy interesante porque, y lo van a explicar mejor ellos, parecería ser, o sin parecería, ese día vence el mandato De Nicolás Maduro. de Nicolás Maduro. Y entonces ese puede ser un día, o se deslegitima para todo, o quizás para que pueda haber algo. Y Tuto y Andrés lo explican muy bien. Antes de continuar con eso, que vamos a tratarlo de inmediato, su opinión sobre las elecciones del próximo domingo en Brasil. Algo importante porque Lula y el Foro de Sao Paulo ha sido fundamental en todo esto que estamos viviendo. Sí, el foro es el libreto de lo que ha pasado en América Latina, no hay que olvidar nunca eso. Nosotros los orientales, los uruguayos, tenemos que tener mucho cuidado, porque si usted mira el mapa, se dará cuenta que somos una pequeña cuña de soberanía frente al lado de 2 países muy grandes. Y no queremos... Que son Brasil y Argentina. Son Brasil y Argentina, que si fueran países estables, felices y prósperos, el país nuestro era el paraíso. Pero lo de Bolsonaro creo que interesa más allá del Río de la Plata, interesa a toda América. Y es un caso típico en un país donde, creo que ya lo comentábamos, que los partidos no tienen mucha fijeza, sino que hay una gran movilidad horizontal partidaria, un castigo a una manera de encarar el poder. Y la gente va a castigar. A veces se cree que porque es de izquierda y todo, no. La gente midió bien de que el presidente Lula, la presidenta Dilma Rousseff, eran responsables de actos terriblemente corruptos, quizás abarcando a más jerarcas que en ningún otro país. Gracias a Dios un poder judicial al cual va a haber que agradecerle históricamente la valentía. El juez Moro, eso es esperanzador. Y después el error del presidente Lula de hasta el último momento querer forzar algo que se veía que no, sin darle espacio a su candidato para que mostrara que era, si bien era el candidato de Lula, tenía alguna característica personal. Haddad nunca pudo expresarse porque no tuvo tiempo. Y además cometía el error, seguramente porque lo mandaban, de ir a la cárcel a pedirle consejo. Entonces, si usted junta y el castigo es contra Lula, cobra Haddad también. Es ineludible. Ahora, si en 6 meses le hubieran dejado que el hombre hubiera desarrollado algún matiz,
pero no fue así. Doctor Pastrana, con estos cambios en Argentina, en Brasil, en Ecuador, terminó el socialismo del siglo XXI, el proyecto como tal. Solamente queda Evo Morales, Maduro, La Habana y Nicaragua con Ortega. A ver, yo creo que este sí es un golpe casi definitivo. ¿Y quiénes nos íbamos a imaginar que ese golpe lo daba la corrupción? Y yo creo que claramente ese golpe mortal, claramente lo que estamos viendo, lo que comenzó en el Brasil, precisamente con el Lava Jato, es lo que se lleva. Al gobierno de Venezuela, que sabemos la corrupción, Odebrecht, cómo y de qué forma actúa allá. Brasil, como ya lo acaba de mencionar Luis Alberto, caen pues Lula y Dilma, caen los Kirchner en Argentina. El Perú, mira lo que pasó también con PPK, y queda en el Ecuador el expresidente Correa. Aquí, ¿qué estamos viendo? Que lógicamente hay ese cambio que estamos viviendo hoy en la América Latina. Uno, porque nuestros pueblos están cansados de la corrupción. Yo creo que en todas las campañas políticas del último año que se han celebrado en América Latina, el tema de la corrupción ha jugado un papel fundamental. Fíjese en el caso colombiano. En el caso colombiano, precisamente por los actos de corrupción del gobierno del presidente Santos, que claramente ha sido el gobierno posiblemente más corrupto en la reciente historia de Colombia, conllevan al triunfo de Iván Duque. Un hombre nuevo, distinto, joven, descontaminado, y todos los actos que está haciendo Duque hoy en este momento como presidente de Colombia, precisamente lo que se confrontan es frente a la corrupción del gobierno Santos frente a un gobierno transparente que es el que está impulsando. Y eso es lo que se está viendo en toda la región. Presidente Lacalle, vamos con él porque usted tiene que ir y nos quedamos nosotros tres aquí con ustedes, nosotros cuatro. La opinión de lo que está pasando en Argentina. ¿Qué va a pasar con Cristina? ¿Se acabó ese peronismo, esa ala del peronismo? Fíjese que es una crisis distinta a la que vive el Brasil, que es de salida momentánea, apenas se produzca el resultado electoral, se inicia otro tiempo. En la República Argentina tenemos esos ciclos de euforia económica y social y de depresión, y parecería ser que no se sale de ese ciclo. El presidente Macri, visto desde afuera, claro, todos los toros son mansos desde la barrera, no aplicó lo que hay que aplicar. Usted cuando llega tiene que decir, mire, el negocio lo encontré así. Balance. 10 cifras, 6 cifras. Déficit fiscal, deuda externa, inflación, pobreza. No lo explicó. Y tampoco lo ha explicado en Colombia el presidente Duque. Yo creo que en eso tienes tú toda la razón. Es que el corte de cuentas hay que hacerlo. Cuando me tocó a mí agarrar el gobierno, 129% de inflación, 7% de déficit de las cuentas fiscales por el PBI. Entonces tuvimos que hacer otra que un ajuste, un terrible ajuste. Y acuérdense de lo siguiente, automóvil que sale del concesionario y da la vuelta a manzana, ya no es auto nuevo, no es 0 kilómetros. Pierde 30%, según los dealers. El gobernante que no lo hace en los 3 primeros meses, este gobierno, no el anterior, es este gobierno. Pero ¿cómo Argentina, y esta pregunta que nos hacemos nosotros, con tantas personas cultas, con un nivel de civilización extraordinario, todavía sigue aferrado al peronismo, ese anacronismo de los años 40? Sí, siempre y cuando el peronismo lo podamos identificar. Es como querer clavar una medusa en la pared con un clavo. El peronismo tiene, por algo que se llama movimiento más que partido, el partido es el Partido Justicialista, tiene de todo. Es un cajón desastre, donde va de todo. Y entonces sirve para una extrema derecha, sirve para una extrema izquierda. El tema es la deserción de las clases dirigentes. En la Argentina, desde el año 30, 1930, las clases naturalmente dirigentes de un país se alienaron de la política. Dijeron, no nos interesa. Bienvenido Trujillo, bienvenido Chávez, bienvenido Fidel Castro. Quédense aquí, le agradezco muchísimo, presidente. Que tenga un feliz regreso a su país. Nosotros continuamos aquí con los presidentes Jorge Tuto Quiroga, doctor Miguel Ángel Rodríguez y el doctor Andrés Pastrana. Solo segundos. Bueno, continuamos con este programa especial. Como ya habíamos anunciado, el presidente Luis Alberto Lacalle emprende el regreso a su país, a Uruguay.
Seguimos aquí con el doctor Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica, el ingeniero Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y el doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Ingeniero, usted se quedó con el tema de Brasil, ahí vi unos apuntes. Sí, gracias, Oscar. El Brasil es un país muy grande, vecino nuestro, mitad de la frontera de Bolivia, mitad de nuestras ventas van allá. Tengo que expresarme con cuidado, pero se ha visto tres cosas. Una que señalabas, Socialismo 21 implosionó, llegó a ser un proyecto hegemónico, dominante, porque la petrochequera venezolana con la tecnología cubana se anclaron con un partido en Brasil, el PT, y una pareja en Argentina, los Kirchner, y ahí se volvieron una potencia, pues demostraron ser una pandilla de socios listos, delincuenciales, criminales, con el Lavallato, que es el ejemplo de corrupción transnacional más grande de la historia, y que coincidió con la década china en Sudamérica, 2004 a 2014, se llenaron las arcas fiscales en Sudamérica porque los chinos compraban energía, comida y minerales a precios ascendientes, volúmenes crecientes. Eso ha menguado y ha terminado. Implosiona el socialismo 21 y ahora ha retrocedido a Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba. Y ha terminado hundido en la corrupción. El juez Sergio Moro, que se señalaba, personaje de la década, es un triángulo que va a ser estudiado durante años en facultades de Derecho. Esta figura de detención preventiva, delación premiada, diseminación informativa, que muestra la importancia en democracia de jueces independientes y prensa libre, porque así fue que agarró empresarios grandes de todos los partidos políticos de envergadura, cayeron en el triángulo de Moro. Cuando se hablaba de Moro como candidato, registraba esta votación que te está mostrando Bolsonaro. Claramente es un voto anticorrupción por encima de los temas internos o valóricos que se ventilan en Brasil. Y va a ser importante estos 10 días de enero que se señalaba. ¿Por qué? Porque hay cambio en el Congreso en Venezuela el 5 de enero. A Maduro, en teoría, el 10 de enero, muchos gobiernos han anunciado que lo van a desconocer porque ese mandato que se inicia el 10 de enero es producto de la elección fraudulenta, coronación de mayo, y deben desconocerlo. Y el 1 de enero jura Bolsonaro que en política exterior ha tomado una línea como nunca antes, clara y contundente en contra de la dictadura atroz de Maduro, y eso va a significar una posición de Brasil que ya no va a ser la cómplice del PT, sino una posición clara en defensa de la democracia en cuanto a Venezuela y esos países. Interesante. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, el tema de los éxodos, en plural, el tema del éxodo de Venezuela hacia Sudamérica y hacia otros lugares, el tema del éxodo de Nicaragua hacia Centroamérica y el gran tema noticioso en Estados Unidos del éxodo que viene originándose en San Pedro Sula, en Honduras, hacia el norte, ya están en México. ¿Cómo ve usted esta situación y esta especie de tormenta perfecta desde el punto de vista migratorio? Bueno, yo creo que tenemos dos problemas, un problema político y un problema económico. Hay un problema político que también deviene en un problema de seguridad ciudadana. Hay personas que están viviendo en condiciones en las cuales no solo tienen dificultades para la sobrevivencia de su familia, sino que tienen dificultades para sobrevivir frente a la violencia que tienen en su alrededor. Los niveles de criminalidad en los países del norte de Centroamérica, en Venezuela, en otras naciones de América, como Jamaica, son de un nivel tal que son como si fuera una guerra. Y en esas condiciones, pues evidentemente las personas tienen que buscar cómo sobrevivir. Y si a eso se le agrega dificultades económicas, porque los países no han logrado encontrar el camino adecuado para su desarrollo y para permitirle a sus ciudadanos que tengan capacidad por sí mismos, con su trabajo, con las alternativas que tengan, de sacar adelante a sus familias, pues las personas buscan cómo salir adelante, no se pueden quedar. Claramente los países receptores tienen todo el derecho de mantener sus políticas migratorias, pero frente a estos problemas humanos de una dimensión como esta, no se puede simplemente pensar que la solución es una solución que permita cerrar fronteras, porque quien busca sobrevivir se brinca cualquier frontera. Lo que pasa es que coincide con una campaña electoral de medio término en los Estados Unidos que está en candela, como decimos nosotros en las islas. Doctor Pastrana, como periodista y como abogado, ¿cómo ve esta complicación jurídica y de imagen, de ver esas imágenes, precisamente ese mar humano saliendo? Dicen que es dirigido, dicen que hay fondos de George Soros, dicen que le ha venido como anillo al dedo al presidente Trump, presentándolos como criminales.
eso que usted está viendo ahí, multiplíquelo Por 4 en Colombia todos los días. todos los días. Eso que estamos viendo de Venezuela hacia Colombia. Entonces, quiero referirme un poco porque ese es un tema que tampoco podemos dejar atrás. No solamente, fíjese lo que pasa con Colombia. En Venezuela yo calculo que hay entre 4 o 5 millones de colombianos, porque en los últimos 40 que años... históricamente han vivido ahí. Porque en los últimos 40 años el bolívar fue una moneda muy fuerte, fue una moneda dura, y los colombianos emigraban para enviar remesas a nuestro país, a Venezuela, a trabajar a Venezuela. Por lo tanto, hay entre 4 y 5 millones. Hoy estamos calculando que más o menos pasan 20, 25 mil personas al día por la frontera, y que esas 25 mil personas, más o menos se nos quedan 4 o 5 mil personas en el país. Pero ¿cuál es el problema? Hoy el caso colombiano, con todo este tema del desplazamiento de venezolanos, Siria es pequeño comparado a lo que estamos viviendo el país. Según las estadísticas que tiene ya el gobierno colombiano, estamos hablando de 1,5 millones de venezolanos ya que están en Colombia. Con temas muy complicados y con temas muy graves. El primero, el tema de salubridad. Nosotros habíamos logrado erradicar en Colombia, como lo había hecho Venezuela, enfermedades como el sarampión, el polio, la viruela, la varicela, enfermedades que no tendríamos, epidemias que no tendríamos por qué tener hoy en día y que están comenzando ya a verse en todo el país. Y no solo por Cúcuta, porque nosotros tenemos más de 2.100 kilómetros, 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, tanto en el norte, en la costa caribe, como en el caso de Cúcuta, es donde se están viendo estas concentraciones. Segundo, comienza también ya a haber problemas de seguridad, porque mucha gente muerto, se ha calculado este año, se calcula que han muerto creo que 320 venezolanos en las caminatas que han hecho desde Venezuela por el país entero, imagínense, atravesando los Andes, 3 cordilleras para llegar a Bogotá. Entonces aquí hay un tema muy difícil que el presidente Duque está comenzando ya a manejar. ¿Qué impide que la comunidad internacional tome una acción directa con un corredor humanitario ahí con tropas? Primero, Maduro, porque el narcodictador no quiere que efectivamente se le tienda la mano. ¿Cuántos países, los Estados Unidos, Colombia, queremos llevar comida, drogas, para que pueda la gente, medicinas, para que la gente pueda vivir en Venezuela? Porque no se puede morir un niño simplemente porque falta un medicamento facilísimo de conseguir en cualquier droguería, o por una diálisis que pueda morir, o personas que no pueden tratarse los cánceres porque no hay los tratamientos en Venezuela. Entonces aquí hay un tema muy importante, pero tenemos que ver, no el efecto solamente, tenemos que ver la causa, porque no podemos tampoco nosotros desviar la atención a un tema humanitario que estamos los colombianos colaborando y aportando, pero sabiendo que hay una narcodictadura en Venezuela que es la que quiere estabilizar a Colombia y a los países vecinos. Cuando regresemos con nuestros 3 expresidentes, vamos a hablar de sus países. Vamos a hablar concretamente de Costa Rica, de Bolivia, de Colombia. Aprovechando esta oportunidad histórica esta noche, pues si los costarricenses ven que tenemos al doctor Miguel Ángel Rodríguez, los bolivianos a Jorge Tuto Quiroga, el ingeniero, y al doctor Pastrana aquí esta noche, y no hablamos de Colombia, Bolivia y Costa Rica, no voy a poder salir a la calle a partir de mañana. Doctor Rodríguez, ¿cuál es la situación de Costa Rica en estos momentos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista político, el país ha entrado en un cambio en los últimos 2 periodos presidenciales, en los cuales los 2 partidos tradicionales de centro derecha y de centro izquierda, socialcristianos y socialdemócratas, se enfrentaron con un nuevo actor político que entró al gobierno en el 14, tuvo un gobierno del 14 al 18 y ahora está de nuevo en el gobierno en una situación de una campaña extraña donde temas muy sui generis entraron a determinar el proceso electoral. Un proceso de corrupción de unos préstamos bancarios y un proceso y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, que dividieron la sociedad sobre temas distintos y hicieron que se polarizara, quedando los partidos tradicionales en el centro fuera de la polarización. Parece que la polarización es planetaria, ¿no? Así es, así es. Es que los extremos atraen mucho más. Cuando la política se vuelve muy emotiva y menos racional, los extremos son mucho más
atractivos para la gente, mueven las emociones, mueven las pasiones. Una explicación con mucha más freudiana que la fuerza. mujer celosa es más atractiva que la pasiva. Oh, caramba. Bueno, y entonces entró un gobierno que ha tratado de armar un gobierno de unidad, con fuerzas también de los partidos tradicionales, y que se ha enfrentado con una herencia de un problema fiscal serio que dejó el anterior gobierno del mismo partido, y que este está entrando con seriedad a resolverlo, pero que tiene que tocar los intereses de los burócratas, que han tenido un crecimiento muy grande en el gasto público y en incentivos adicionales, en Max privilegios Weber y escribió mucho prebendas, sobre eso, sobre la burocracia. lo cual es bien complicado para resolver, porque son grupos de clase media con fuerza que han entrado en huelgas y que han estado tratando de impedir que el proceso camine. Hasta la hora pareciera que el proceso va a salir adelante, pero el país tiene una situación fiscal que ha deteriorado la colocación de los bonos y el valor de los bonos en el mercado local y en el extranjero, en un mundo en el cual las tasas de interés están subiendo y en el cual eso hace que el país tenga que responder a esto con seriedad. Yo soy optimista de que el país lo va a lograr hacer, pero tenemos en los próximos pocos meses una necesidad de que las medidas se vuelvan efectivas. Ya. En el tema político, tranquilo, en medio de estas cosas, que son más bien de política económica, y en el tema internacional, una situación en la cual el país se ha fortalecido en su posición de apoyo al Grupo de Lima, en el caso de Venezuela, que ha tenido una posición muy clara también frente al caso de Nicaragua, de denuncia, claro, y una posición de apertura para ayudar y recibir a los inmigrantes nicaragüenses, con algo muy especial que quisiera resaltar. Los 7 expresidentes de 3 partidos políticos distintos hemos estado haciendo una campaña pública para apoyo a los inmigrantes nicaragüenses que están llegando. Interesante. Lo cual es bien Ingeniero llamativo. Tuto Bueno. Quiroga, ¿por qué no cae Evo Morales? A ver, ahí estamos con Evo Morales, el mini Maduro. ¿Cómo estamos ahora? La síntesis, Oscar. Se acabó la fiesta económica, hay una receta autoritaria importada desde Venezuela y Nicaragua en curso y un servilismo internacional abierto. Primero, la fiesta terminó porque este señor recibió de otros gobiernos gasoductos, contratos con Argentina y Brasil, reservas cuantiosas de gas, denostaba la herencia y la disfrutó enormemente porque coincidió con esta década de bonanza china, sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, Evo Morales llega a tener ventas de gas de 5 veces el volumen a más de 4 veces el precio, ingentes ingresos y 8 veces los ingresos fiscales que tenía cuando empezó, producto de la herencia que denostaba. ¿Qué hizo con eso? La despilfarró, se la robaron, hicieron elefantes blancos por doquier, palacios, Jet Falcon, ¿Cómo se mantiene en el poder? Porque hay una bonanza económica como la que había en Venezuela. Ha habido mucho dinero, mucha producto de esta herencia. Y ahora, ¿cómo se mantiene en el poder? Violando la Constitución que él pidió que votemos. La única Constitución que ha sido votada 2 veces en la historia de América Latina en 7 años, la de Bolivia, 2009 se la votó, un acuerdo donde estaba la OEA, estaba Colombia, estaba Brasil, se estableció que solo había 2 mandatos presidenciales. Eso que votamos hace varios años, Evo Morales intenta modificar el 2016 para quedarse en el poder. ¿Va a poder modificarlo? No, intentó modificar, 21 de febrero de 2016 votamos, Bolivia dijo no, contra viento y marea y contra el abuso del Estado, se le ganó. ¿Y ahora qué viene? La receta autoritaria, clona y copia el fallo de Nicaragua, el que se ha aplicado en Honduras, argumentando que la reelección perpetua sería un derecho humano protegido por la OEA. Imagínate el sinsentido, ser tirano es un derecho humano. Consigue sus jueces que fallan en esa dirección, ignorando la Constitución, pisoteando el referéndum para intentar quedarse para siempre con la represión y la persecución en el marco de un servilismo abyecto, vergonzoso a la narcotiranía de Venezuela, a sus amigotes de Nicaragua. Bolivia es parte del esquema que indudablemente en el declive autoritario no ha tocado fondo como Venezuela, no está en la situación de Nicaragua, pero camino a eso va si es que el sistema interamericano y la Corte de San José, la Corte Interamericana, tiene que fallar, como ha hecho la Comisión de Venecia, a pedido de Almagro, han dicho en un informe la Comisión de Venecia, europeos jurisconsultos, que la reelección no es un derecho humano, porque no lo es. La Corte de San José debe pronunciarse
para evitar que las monarquías tiránicas, autoritarias, perpetuas, busquen encumbrarse en el poder, argumentando que fuera un derecho humano ser tirano. Doctor Pastrana, Colombia, ¿dónde está el gobierno de Iván Duque? ¿Qué ha pasado con la herencia de Juan Manuel Santos? ¿Qué ha pasado con los acuerdos de paz? Hay sectores del ELN que andan sueltos por ahí como incontrolables. A ver, yo creo ahí, Oscar, que lo primero, resumir el tema económico, Colombia está hipotecada. Y yo creo que la tragedia que tiene en este momento Iván Duque frente al tema económico es muy difícil. Solamente con la banca internacional. Con la banca internacional se dobló la deuda externa de Colombia, pasó de 60 a 120 mil millones de dólares nuestra deuda externa. Deja un país con un déficit fiscal que manejarlo, el presidente Duque tocó ya proponer una reforma tributaria que iba a ir al fondo. Y yo creo que se le apareció la Virgen al presidente Duque con el aumento de los precios del petróleo, que va a ayudar a que pueda ser mucho más manejable. Pero ¿cuál es la gran herencia que deja Juan Manuel Santos? El gobierno más corrupto en la historia reciente de Colombia. Es el único caso en América Latina, Oscar, que el presidente Santos ha aceptado que la plata de Odebrecht entró a su campaña, el propio tesorero ha aceptado. La semana pasada el gerente de Odebrecht en Colombia aceptó haberle dado plata a la campaña de Juan Manuel Santos, que está terminantemente prohibido por la Constitución y por la ley colombiana recibir recursos del extranjero, y no pasa absolutamente nada. Ese es un tema que está pendiente y yo creo que esto ya va a comenzar a investigarse. Y segundo, la otra gran herencia de Santos, violencia y narcotráfico. Si nosotros mantenemos el narcotráfico en Colombia como lo dejó Juan Manuel Santos, nunca tendremos paz. Y le voy a dar este dato. Plan Colombia, inicia en mi gobierno, Colombia tenía 180.000 hectáreas de coca sembradas. Con el Plan Colombia las dejamos en 40.000 hectáreas. Qué curioso que lo primero que pide la FARC para sentarse a negociar es acabar con la fumigación de la coca. Qué curioso. Los frentes que no se someten al proceso de paz de Santos, qué curioso, los de la FARC que manejan la coca. El primer año que Santos canceló las fumigaciones, pasamos, Oscar, de 40 a 90.000 hectáreas. El segundo año pasamos de 90 a 150.000 hectáreas. Y el tercer año estamos en 250.000 y podemos llegar a 300.000. Y si a esto usted le suma, ¿qué compañía en el mundo en 3 años multiplica por 5 o por 6 su producción? Y los ingresos los aumenta en un 60% por la devaluación del peso con el dólar. No hay cómo. Mire lo que está sucediendo. Si al otro lado de la frontera, hoy el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, porque también tenemos que entender que uno de los negociadores de la FARC, el señor Santrich, hacía negocios con el cartel, los carteles mexicanos, le mandaba regalos a Rafael Caro, que yo creo que fue el fundador del narcotráfico en México, Caro Quintero, y por el otro lado Diosdado Cabello y Tarek El Alzami. Por lo tanto, hoy estamos en ese sándwich en que la FARC sigue siendo hoy el mayor cartel de droga en el mundo. Qué horror. Dejación de armas y desmovilización, ¿qué pasó con eso? A ver, la dejación de armas yo creo que todas están en Venezuela. ¿Por qué se va el Paisa? Que el Paisa, yo se lo resumiría que es como el jefe de las fuerzas especiales de la FARC. Iván Márquez, negociador, ¿por qué están en Venezuela? Están pegados a la frontera colombiana. Y está Pero mira lo que está, Iván Márquez, ¿no? está así, no, ya desertaron del proceso de paz. Yo digo que ya no se les puede aplicar al señor Márquez y al Paisa. No pueden estar ya dentro del proceso de paz porque ellos mismos desertaron. Pero mire lo que está sucediendo, Oscar, que es difícil. Hoy el salario mínimo en Colombia puede estar entre 250 a 300 dólares mensuales, que es lo que más o menos se ganaba un guerrillero en la FARC. Lo que está haciendo ahora Venezuela, lo que se está haciendo con el ELN y la FARC, hoy le están pagando 20 dólares a los jóvenes que están reclutando. Qué horror. Por lo tanto, hoy se está aumentando esa FARC y ese Ejército de Liberación, tanto que las cifras, para terminar, de hoy que se tienen es que el 60% del territorio venezolano está controlado por la FARC y por el ELN. Regresamos enseguida. Al cierre quiero reiterar mi agradecimiento a estos presidentes, a este programa histórico, la primera vez que se hace en la televisión en español o en inglés en los Estados Unidos. Gracias al doctor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, al ingeniero Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y al doctor Andrés Pastrana, también, que considero mi amigo, expresidente de Colombia, por haber venido esta noche a hablar de temas tan importantes y de contar siempre con su colaboración y su participación. A todos ustedes, mañana desde las 6 de la mañana los espero con parte de esta comparecencia
en nuestro programa en la Z92 FM, en el programa número 1 en la radio en inglés y en español en el sur de la Florida. A todos ustedes, muy buenas noches. Hasta mañana.